Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Y a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra reunión acerca de la obra del profesor de Fiores. Vamos a comenzar con una oración poniendo nuestra vida, nuestra confianza en la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la reunión de ayer, alguien preguntaba que por qué el balance del siglo XX terminaba de forma negativa. Pues aquí lo que dice el profesor de Fiores es porque en el siglo XX se llevaron a cabo las dos guerras mundiales. Una que llevó de 1914 a 1918. Fueron 4 años de guerra en donde se vivieron unas atrocidades terribles. Y luego del 1939 al 1945, se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial. Eso es a lo que se debe el balance negativo del siglo XX, a los más de 30 millones de personas que murieron a causa de las dos guerras mundiales, pero también a causa de los regímenes totalitarios, como fueron el nazismo y los bolcheviques en Rusia, que exterminaron prácticamente a todos sus adversarios y no les permitieron vivir. Entonces, pues todo eso llevó a un sentimiento de pesimismo en el siglo pasado. Por eso es que aquí el profesor dice que el balance negativo del siglo XX se debe principalmente a las dos guerras mundiales y a los regímenes totalitarios constituidos por Stalin y por Hitler, que exterminan a millones de personas. De modo pues que en eso consiste el balance negativo del siglo XX. Pero dice el profesor de Fiores que el rostro amable del siglo XX lo ofrece la ciencia, puesto que en ese siglo XX también se descubrió el poder de la energía atómica con las dos bombas atómicas que se hicieron estallar en agosto de 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki, pero también con el alunizaje con el cual el hombre se sintió como más dueño del universo, porque logró llegar el hombre a la luna. Si bien es un pequeño paso, como lo decía el astronauta que pisó la superficie lunar, era un pequeño paso el que él daba sobre la superficie lunar, pero era un gran paso para la humanidad. De modo pues que el balance negativo de la guerra, de las dos guerras y del exterminio por los regímenes totalitarios, pues tiene un aspecto positivo en cuanto que se logra dominar la molécula del neutrón, del protón, del átomo, con la explosión de las dos bombas atómicas. Y entonces el profesor de Fiores habla pues de este modernismo renacentista, luterano, protestante, barroco, de la Ilustración y del neohumanístico. Y con ello nos prepara para la explicación que da acerca de cómo la Virgen Santísima es venerada durante este modernismo, con nuevas reglas, con nuevas instituciones, con un cambio radical en relación con el mundo medieval. Y dice él que la inculturación de la figura de María
en la modernidad se ha hecho comprobable, porque durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, la Virgen, la devoción a la Virgen tuvo varios éxitos, varios progresos, avances que tuvieron que ver con el reconocimiento de la dignidad de la Virgen como Madre de Dios, y que la Virgen Santísima representa al ser humano como ideal del hombre, como aquella que lleva a cabo el plan divino de Dios de la manera más perfecta. Entonces, pues en esta modernidad de la que el profesor de Fiores nos ha explicado varios aspectos, como son el Renacimiento, la religión luterana, el arte barroco, las ideas de la Ilustración y el humanismo, sobre todo el que se fundamentó en el estructuralismo. Son pues modelos paradigmáticos de cultura que nunca antes habían ocurrido y que suceden en el siglo XX. Y dentro de estos paradigmas culturales, pues la Virgen María se representa como el ideal de la nobleza humana, el ideal de la nobleza de la naturaleza humana. La Virgen Santísima llega a constituirse como el ideal de la vida cristiana del hombre durante la época moderna, porque la Virgen Santísima colabora de una manera plena con el plan divino. Y eso es a lo que aspira el ser humano en el siglo XX, a llevar adelante con plenitud sus capacidades humanas. Entonces la Virgen Santísima pues es el mejor ejemplo de cómo se puede llevar a plenitud el plan divino de Dios encarnado en esta tierra, en este mundo, en esta realidad histórica terrena. El humanismo del siglo XX trasplanta a María a un universo natural. Y, por ejemplo, dice el profesor de Fiores que el representante de ese trasplante de María al universo cultural del humanismo en el Renacimiento es la frase de Lorenzo el Magnífico, que fue uno de los mecenas de los pintores del Renacimiento y cuya frase famosa la acuña el profesor de Fiores diciendo: qué grande es tu belleza, oh Virgen María. Es decir, en esta frase se contempla la plenitud a la que la Virgen Santísima alcanzó, pero no solamente en cuanto a ella personalmente, sino que esa belleza es reconocida por la humanidad, por los representantes más intelectuales, más preparados, más conspicuos del periodo de la modernidad, entre los cuales señala el profesor de Fiores a Lorenzo el Magnífico, que es uno de los mecenas del Renacimiento. Y dice el profesor de Fiores que la Virgen de Nazaret pasa de su humilde condición humana a ser la representante de la nobleza. Ella es más reina que sierva, pero siempre es una madre amorosa, compasiva. Así, durante la época moderna, la Virgen Santísima desempeña un protagonismo de elevadísimas cumbres en la poesía latina, que le atribuye, como en la antigüedad se le atribuía a la diosa Isis de la cultura egipcia. A la Virgen Santísima en el modernismo se le atribuye el poder sobre las fuerzas de la naturaleza y el poder sobre el conjunto de los seres humanos. Dice así un poema de un autor que se llama Mantovano: tú aplacas las olas, los vientos, las nubes. Tú, Virgen Santísima, aseguras la salud. Tú eres la fuente de la paz. Tú eres el bien común. Tú eres la gloria de nuestra estirpe.
alejando las nubes del cielo sombrío, la Virgen inunda los ríos, inunda de ríos los áridos meses, hace que se ablanden con la lluvia las tierras endurecidas, hace que vuelvan a su cauce los ríos desbordados. Si ella protege de modo que los graneros se llenarán de cosechas, los rebaños nos proporcionarán partos gemelos. Es decir, que con la Virgen Santísima, durante la época de la modernidad, se asiste a un progreso, a un avance, a una recuperación de los ideales más altos de la humanidad, teniendo como representante a la Virgen María. Durante la época renacentista, que el profesor de Fiores pone como inicio de la modernidad en el siglo XV y XVI, los artistas italianos proponen la belleza de la época. Es decir, los artistas los pintores sobre todo, y también los poetas como el mismo Dante Alighieri, ofrecen un modelo de belleza humana que se identifica con la belleza de la Madre de Dios, puesto que los pintores florentinos ven florecer en las fiestas carnavalescas las bellezas de las mujeres más hermosas de la época del Renacimiento, como son Alejandra de Bardi, Alejandra Massigni, Ludovica Tomabuoni y Marietta Strozzi, que son las mujeres que están pintadas en los cuadros de los pintores de la época del Renacimiento, en donde los pintores escogen para el rostro de las mujeres el ópalo de la frente, la morbidez de los labios, la claridad de las pupilas, la gracia de los peinados, la riqueza de las vestiduras de las damas de la corte, de modo que las mujeres han llegado hasta nosotros a través de las pinturas del Renacimiento, y en ellas se puede identificar a la Madre de Dios, puesto que son representantes de la belleza femenina de la época del Renacimiento en Florencia. Es pues lo que propone el profesor de Fiores, que la Virgen Santísima tuvo una representatividad muy elevada en las pinturas renacentistas, en las que se representaban las mujeres más hermosas de la época del mundo del Renacimiento. Y dice Dante Alighieri, dice el profesor de Fiores, que en esas imágenes de pintura del Renacimiento podemos identificar el ideal de la mujer, el ideal femenino de la época del Renacimiento. Y así encontramos que también en las pinturas de Giovanni Bellini encontramos algunas pinturas de mujeres en donde puede observarse que María es un símbolo de la verdadera naturaleza de la mujer, que se revela con plenitud en la maternidad, que revela en qué consiste la función de la carne humana y en qué consiste la función del espíritu humano. Es decir, que durante la época del Renacimiento la Virgen siempre es contemplada con ojos nuevos. Nuestra Señora es siempre mujer y madre y no tiene necesidad de levantar los ojos al cielo, porque el cielo lo tiene ella entre sus brazos en la persona del pequeño niño Jesús. Si resulta difícil decidir si en las representaciones de la Madre de Dios, en las pinturas del Renacimiento, es más importante Nuestra Señora o el Hijo, alguna vez también podemos encontrar que, en primer lugar, nos encontramos ante la sede de la sabiduría.
puesto que la Virgen sostiene sobre sus rodillas al niño Dios y ella misma se representa en esas pinturas del Renacimiento como el trono, como la silla, como la sede donde se asienta con todo su poder la sabiduría divina de Jesucristo Salvador. Es lo que dice el profesor de Fiores acerca de la devoción a la Virgen en el Renacimiento. Y inmediatamente después pasa a explicar en qué consiste el ideal de la devoción mariana en la época del Barroco. Cuando en el Barroco el hombre y la sociedad intentan apropiarse de la imagen de María. Dice el profesor de Fiores que esta apropiación de la imagen de María comienza en Constantinopla, porque en esas representaciones de la época bizantina, de antes del siglo X, antes de Cristo, después de Cristo, hacia el año 1100, encontramos la representación de la belleza de la Virgen Santísima en la imagen de la Basilisa. La Basilisa, que significa la emperatriz, que está a un lado del Basileus, que es el rey, que es su hijo. Y ya desde la época bizantina, desde el arte románico o del arte del primer milenio, en las basílicas se representa a la Virgen Santísima como Basilisa, es decir, como emperatriz a un lado de su hijo Jesucristo, que se representa como monarca, como rey, como Basileus. Y en la época carolingia, hacia el siglo IX, con Carlomagno, la Virgen Santísima reivindica la nobleza dinástica y alcanza su punto culminante en el siglo XVII, porque en ese siglo XVII se refieren los hombres, las mujeres, se refieren a la Virgen Santísima en relación con su nobleza. La nobleza que comienza con el desarrollo de la Mariología, que es un libro que publica Plácido Nígido en 1601. El libro de Plácido Nígido se publica en 1602 me parece que se publica en Francia, y ese es el aspecto de la ampliación en el que podemos identificar la veneración que la gente, el pueblo, la cultura modernista le ofrece a la Virgen Santísima, porque en torno a la Virgen aumentan los estudios científicos de la Biblia y también aumenta el culto y la espiritualidad mariana hacia el siglo XVII a partir de la publicación del libro que se llama Summa Sacre Mariologiae Pars Prima de Plácido Nígido, es decir, el compendio del saber, del conocimiento de la Mariología en su primera parte. Y así la persona de María es exaltada en su fase celestial a través del estudio de la Mariología y se la representa en la época modernista rodeada de ángeles, coronada de gloria, y también se la representa en la fase terrena de su vida, de la cual se subraya su participación en la obra redentora de Jesucristo. Como vemos, en el siglo XVII comienza el auge del conocimiento, de la profundización en el conocimiento de la Mariología a partir del libro publicado por Plácido Nígido en 1602. Pero también a partir de esa publicación de Plácido Nígido, la Virgen Santísima conquista muchas imprentas en las que se publican una cantidad innumerable de libros de los que hablan sobre la Virgen Santísima.
dice que hay un autor de apellido Marracci que compondrá 115 obras dedicadas a la Virgen María. Es decir, se comprende la cantidad de obras que se desarrolló en esa época modernista a partir del siglo XVII, después de que se publicó la obra de Plácido Nígido, que se llama Mariología, la parte primera del compendio de la sabiduría de la Mariología, publicado me parece que en Francia. De modo pues que este aspecto de la publicación de libros acerca de la Virgen corresponde a una ampliación de lo que desarrolla la modernidad barroca acerca del conocimiento de la Virgen. A María se le dedica una cantidad de libros y se le consagran una cantidad innumerable de santuarios a donde ocurren los peregrinos con exvotos anatómicos, elocuentes testimonios de la fe en la intervención de la Madre de Jesús en las situaciones de apuro. Y en algunas ocasiones encontramos que también en América Latina la Virgen Santísima es el icono que da inicio a la lucha por la independencia. Como sabemos que ocurrió aquí en México, que en 1810 el cura Hidalgo enarboló la imagen de la Virgen de Guadalupe como bandera, como estandarte, como guía de la Revolución de Independencia. Así que el barroco siguió el camino del humanismo renacimental y eleva a la Virgen Santísima los atributos de divina. Dice que es la madre, la divina madre del Señor Jesucristo. Hay un autor que se llama Nicolás Riccardi, que habla de María y la propone como un Dios con un infinito finito. Pero hay que decir que esto pues es parte de las exageraciones a las que se llegó en el modernismo del barroco posterior al modernismo del Renacimiento. El siguiente tema que trata el profesor de Fiores es la imagen de la Virgen María a la luz de la razón. Como sabemos, la cultura racionalista floreció a partir de la Revolución Francesa en 1789, en donde se elevó a diosa el culto a la razón. Se eliminaron todos los iconos de las vírgenes, de los santos, y solamente se le rendía culto a la diosa razón por parte de los jacobinos, que era la forma más extrema, más agresiva de los liberales que iniciaron la Revolución Francesa. Se llamaban jacobinos porque tenían sus reuniones en una calle que se llamaba San Jacobo. Y ahí en esa calle San Jacobo ellos se reunían para llevar adelante sus reuniones y sus planes para derrocar a los monarcas, a los emperadores franceses, y ellos mismos se constituyeron como los nuevos gobernantes que sucedieron a los monarcas franceses. Y entonces tenemos pues que en esta época del modernismo racionalista, el culto a la Virgen Santísima se lleva a cabo porque el hombre ha dominado la razón, la mente, la capacidad de comprender, y con ello el ser humano evita las deficiencias
y sobre todo evita los excesos. Hay un autor que critica la forma en la que se llevó a cabo la Revolución Francesa y que dice que no hay ninguna parcela de la realidad, por santa y venerable que sea, en la que no se hagan desaparecer las reliquias y las tradiciones infundadas en esta época del iluminismo, de la razón. Es decir, que todo lo que se podía creer, afirmar de la religión, de la fe, de la Virgen, debía estar fundamentado en la razón, en la inteligencia, en el conocimiento. Y por ello se prefería confiarse solamente en los datos históricamente comprobados. También la figura de María y su culto pasa por la crítica histórica, que se sustrae a los excesos sentimentalistas. De esta tendencia de la crítica histórica acerca del culto a la Virgen, es un ejemplo singular la obra Monita Salutaria, de un autor de apellido Weidenfeld, que se publica en 1673, en donde se representa a María como una de las devociones que desbordan los cauces en que debe mantenerse esa devoción para no rivalizar con el culto debido a Dios y con el único mediador Jesucristo. Es decir, que también la devoción a la Virgen pasa por el tamiz de la razón, por el tamiz de la inteligencia, de la crítica histórica. Y todas las devociones en esta época del siglo XVII se someten a la crítica de la razón. Y por eso se llama el modernismo iluminista, es decir, el modernismo que se fundamenta en las luces de la razón, en las luces de la inteligencia. También otro autor del 1748 propone un libro que lleva por título De la regolata devozione de los cristianos. Es decir, que se propone una devoción a la Virgen Santísima, pero de manera controlada, regulada por la razón. El autor de este libro es Lamindo Pritanio, que es un seudónimo del autor Muratori, quien expone cómo se debe rendir culto a la Virgen según las reglas de la razón, de la moderación y del equilibrio. Muratori, de seudónimo Lamindo Pritanio, admite que se ha de tributar a María un honor superior al que se le tributa a otros santos. Pero afirma que es preciso rechazar todo exceso y abuso en cuanto a las opiniones y al culto acerca de la Virgen Santísima. De modo pues que tenemos estos dos textos ilustrativos de la devoción iluminista dedicada a la Virgen Santísima, el libro del autor que se llama Lamindo Pritanio, cuyo nombre real es Muratori, y el otro libro de Weidenfeld, que se llama Monita Salutaria. Es decir, Monita Salutaria se traduce como consejos que proporcionan salud. Y el otro libro, el de Muratori, de la Regolata Devozione dei Cristiani, pues se refiere a que esa devoción a la Virgen Santísima debe estar moderada por la razón, por la inteligencia, para no caer en los excesos de la devoción a la Virgen Santísima y al culto que se le otorgaba en este siglo XVII, en la época del iluminismo racionalista
en Francia en la época posterior a la Revolución Francesa. Y también nos propone el profesor de Fiores otra cita de un autor que se llama a ver aquí, debe ser el mismo autor, Lamindo Pritanio, en donde dice que la devoción exagerada de algunos hacia María podría hacer caer a los demás también en el exceso, con la consecuencia de debilitar la devoción que nosotros debemos tributar al divino Salvador nuestro, a Jesús nuestro Salvador. Dice este autor, Lamindo Pritanio, que es muy justo venerar a la Madre de Dios, pero esa veneración la merece mucho más el divino Salvador que la Virgen María, como para poner en regla la devoción a la Virgen Santísima, que no debería superar a la devoción a Jesucristo. De modo pues que es la obra de la época de la Ilustración, posterior a la Revolución Francesa, en donde la devoción a María se somete a un conocimiento racional, a una devoción que evita los excesos, porque se ha dado cuenta de que la Virgen Santísima sí merece una devoción, pero nunca esta devoción debe ser mayor que la que se rinde a Jesucristo nuestro Salvador. Y aunque la Virgen es considerada como espejo de todas las virtudes, sin embargo, el autor Muratori sienta las bases para precisar el alcance de la devoción a María, de manera que se tenga en cuenta la doctrina bíblica acerca de que Jesucristo es el único mediador y que este mediador excluye la mediación de María, puesto que Cristo es el único mediador de la gracia del Padre hacia los hombres y es el único mediador de las oraciones de los hombres hacia el Padre. Entonces, pues aquí, al parecer, este autor Muratori excluye la mediación de María en aras de favorecer, de fortalecer, de darle su lugar a la mediación de Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Pero eso es producto también de la corriente generalizada del iluminismo que se vivió en esa época del siglo XVII y XVIII, posterior al Renacimiento. Como vemos, pues, el iluminismo también abarca la devoción mariana en cuanto que purifica los excesos sentimentalistas, las exageraciones de devoción a María, que pretendían a veces ponerla por encima del propio Señor Jesucristo. Aquí, como resultado del influjo de la razón, de la fama que adquirió la enciclopedia y los filósofos de la Revolución Francesa, se llega a considerar que la Virgen Santísima está subordinada al papel de mediadora, de mediación que ejerce el Señor Jesucristo entre Dios y los hombres. Entonces, pues, es un avance también para la Mariología el hecho de que se ponga la Virgen Santísima en su lugar subordinado al Señor Jesucristo. Porque anteriormente, en la época medieval, pues mucho se opinó acerca de que la Virgen Santísima, el poder de su mediación, estaba por encima del poder de la mediación de Jesucristo. Como vemos, también fue un éxito, un logro, algo que se conquistó con el iluminismo,
no solamente la filosofía de los revolucionarios de la Revolución Francesa, sino que también este libro de Muratori, en donde se nos ofrece el lugar adecuado a la mediación de la Virgen, que se llama el libro de la Regolata Devozione dei Cristiani. Es decir, que la devoción que los cristianos le rinden a la Virgen debe ser regulada por la razón. Y vamos a dejarle allí para continuar mañana. Terminamos con una oración. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre